Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Gracias por acompañarnos, son ustedes muy amables. Tenemos, como siempre, información importante relacionada con el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México, 1150 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 1120 de AM, en la ciudad de Monterrey a través del 600 de AM, allá en la Sultana Norte. Bien, y también saludamos a los amigos que nos escuchan allá en la parte norte del estado de Veracruz, Tantoyuca, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Y saludamos cordialmente a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario. Bien, José Luis, hoy tenemos entrevistas de importancia, de interés, la producción pecuaria, producción de leche en el centro de la República Mexicana a través también de una institución, el INIFAP. Así es, Armando. En la línea de Acústica Rural está el doctor Omar Santana. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Él se encuentra en el campo experimental Pabellón, allá en el estado de Aguascalientes. Y vamos a ver de qué está realizando el INIFAP respecto a que se incremente, a que se mejore la producción de lácteo en esa importantísima región del país. Doctor Santana, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Les saludo a Omar Santana de Aguascalientes y pues muy contento de que me estén realizando esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Coméntenos, ¿qué investigaciones, qué proyectos está llevando a cabo el INIFAP para incrementar la producción de leche ahí en esta región tan importante productora del país? Muy bien, permítanme antes darles una pequeña intro. Aproximadamente el 60% de la leche que se produce en México la producimos acá en la región norte y centro del país. Lamentablemente también es una zona con la mayor escasez de agua que se registra en nuestro territorio nacional. Entonces, una de las acciones que está realizando el INIFAP en esta región es enfocarse en optimizar la producción de forrajes, ya que es la manera más sustentable de producir leche y poder seguir con esta actividad ganadera. ¿Qué está haciendo específicamente el INIFAP? Aquí, tanto en Aguascalientes como en La Laguna, que digamos son de las regiones con más énfasis lechero, pues estamos muy enfocados en lo que es la producción de ensilaje de maíz. Este es un forraje por excelencia que provee la energía necesaria para la producción de leche. Y bueno, ¿qué estamos haciendo desde la evaluación de híbridos para que los productores tengan una gama de opciones que les permita incrementar su producción sin necesidad de tener más insumos? También estamos trabajando con vacas lecheras. Ahí estamos tratando de optimizar las dietas, sobre todo disminuir la huella ambiental en dos aspectos. Uno, que es el metano a través de forrajes más digestibles. Y número dos, disminuir las excreciones de nitrógeno que eventualmente pueden convertirse en amoníaco y irse al medio ambiente, al aire. Esto, bueno, pues a través de sincronizar lo que es el nitrógeno en la dieta, también junto con energías de rápida degradación. Y esa es la línea fuerte que ahorita tenemos aquí en el INIFAP, en la región norte-centro y aquí específicamente en Pabellón. Doctor Omar Armando Soto, muy buenos días. Doctor, muy interesante lo que hablas de la alimentación y otros rubros también esenciales para tener lo que tú dices, híbridos, conocer más sobre, en el establo se interesa tener más hembras que machos en el establo, eso te lo digo, en reproducción, sexado, mejoramiento genético, el manejo que se le debe de dar y también pues, el aspecto reproductivo, tener una vaca sana, tener, como tú dices, alimentación,
tener un seguimiento reproductivo a nuestro ganado productor de leche. Así es. Bueno, también son estrategias que deben ir acompañadas de la alimentación, desde el confort de la vaca. Últimamente hay un creciente interés por el bienestar animal, también es algo muy importante en lo que se tiene que estar trabajando. Que el vaso de leche que nosotros nos llega a nuestra mesa o la rebanada de queso, que haya sido producido por una vaca que esté en confort, que esté sana, que esté a gusto, por así decirlo, en el establo. Y todo eso involucra desde cuestiones de manejo sanitario, cuestiones reproductivas, que la vaca lleve también acorde su programa. Sabemos que en el caso de la vaca lechera, la ley es un becerro por vaca por año para tener rentabilidad en el establo y también pues para sacar el máximo provecho de estos animales que nos dan tanto. Ahora, por otra parte, doctor Santana, coméntele al auditorio de Acústica Rural, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en materia de híbridos? ¿Qué tipo de maíz es el que están ustedes utilizando en esa región para poder tener mejor ensilaje? Y también, doctor Santana, ¿cómo se sincroniza el nitrógeno en la dieta de un rumiante, en este caso de la vaca? Muy bien, vamos a abordar primero lo de los híbridos. Es importante que nuestro público conozca que el INIFAP trabaja con un programa de mejoramiento genético de la mano, junto con en este caso, con el nutriólogo, el forrajero, un servidor, para desarrollar híbridos que puedan llegar al mercado a un precio más accesible para los productores. Entonces, hoy en día, puedo decirlo, el INIFAP ha desarrollado híbridos que están compitiendo contra aquellos de las grandes transnacionales. ¿En qué nos estamos enfocando básicamente? Híbridos que tengan una gran cantidad de elote, porque en el elote está el grano y en el grano está la energía. Entonces estamos trabajando con híbridos que tengan un gran porcentaje de elote en la fracción de la materia seca, es decir, aquella que está libre de humedad. Y la otra es que también, junto de la mano con las compañías que se dedican a venderle híbridos a los productores, pues estamos trabajando con ellos para que lleguen al mercado aquellos híbridos que destacan en 3 aspectos: rendimiento, calidad forrajera y fitosanidad. ¿A qué se refiere? Bueno, el rendimiento, pues esperemos que los híbridos que produzcan más arriba de la media. Ahorita aquí en el estado la media de producción es alrededor de unas 65 toneladas de forraje en verde o 24 toneladas de forraje en materia seca, es decir, libre de humedad. Entonces, nuestro objetivo es que los productores tengan los híbridos que produzcan más de la media. Número 2, la calidad forrajera. Lo que nosotros queremos es que los productores dependan menos de los insumos que se traen del extranjero, específicamente el grano de maíz. Entonces, ¿qué hacer? Pues meter la mayor cantidad de maíz a través del ensilaje. Y de esta forma, pues es más sustentable porque se importan menos nutrientes. Y la tercera, que es un aspecto que está cobrando mucha relevancia, es la fitosanidad. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere al hecho de que nosotros entreguemos a la vaca un ensilaje sano. Y en esto me refiero a que esté libre de hongos. Específicamente hay uno de mucha importancia, que es el hongo Fusarium, que causa la pudrición del tallo. Todo parara en lo que hay una merma de rendimiento en campo. Sin embargo, estos patógenos pueden trasladar al ensilaje unas micotoxinas, y estas micotoxinas pues crear problemas de desempeño productivo e incluso algunas con daño a la salud humana. En ese sentido, el INIFAP está trabajando en desarrollar híbridos a través de su programa de mejoramiento genético, híbridos que sean tolerantes a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el hongo es un habitante natural de los suelos, pero cuando encuentra un híbrido que es susceptible, lo infecta, y además de causar las pérdidas en rendimiento, pues ya también les comento, puede trasladar las toxinas al ensilaje. Entonces, es una nueva línea que se está trabajando, que es desarrollar híbridos tolerantes a esta enfermedad. Eso es por el lado de los ensilajes. La otra pregunta que me hacía
cómo sincronizar el nitrógeno. Pues bien, una de las maravillas de los rumiantes es que ellos pueden hacer proteína de altísima calidad para la alimentación humana a partir de proteínas de muy baja calidad o de asimilación biológica, en este caso como el de los forrajes, o inclusive nitrógeno no proteico, que proviene de otras fuentes como pueden ser hasta la urea. Uno de los retos que tenemos los nutriólogos es sincronizar el nitrógeno que entra a la vaca, al estómago, al rumen, junto con la energía. Entonces, cuando nosotros sincronizamos esas tasas de degradación entre lo que es el nitrógeno, vamos a decir, de muy rápida degradación, que es el que viene de los forrajes, pero a la vez tratamos de empatarlo con una energía también de muy rápida degradación, como puede ser una melaza, que es un subproducto de la industria azucarera, pues entonces sincronizamos lo que es el nitrógeno y la energía. ¿Qué ocurre con esto? Pues que las bacterias, que son las encargadas de tomar este nitrógeno, vamos a decir, de baja calidad biológica, lo convierten en un nitrógeno proteico o nitrógeno microbiano de alta calidad biológica. Entonces, cuando sale del rumen y se va al tracto intestinal, pues se absorbe, digamos, se degrada esta proteína y se absorben aminoácidos, que son los componentes que forman estas proteínas, se absorben y le dan a la vaca un suministro de proteína de muy alta calidad. Y bueno, ¿qué tenemos al final? Pues leche y carne producido de una manera más sustentable. ¿Por qué? De otra manera, si no existe esa sincronía, uno de los retos de los nutriólogos es meterlo a través de pastas proteicas como pasta de soya, pasta de canola. Y hoy en día pues nos estamos enfrentando a precios de insumos muy elevados, no sin antes mencionar que mucho de este nitrógeno al final va a parar al estiércol, si es que no está en esta sincronía, ¿no? Entonces, uno de los retos que tenemos nosotros como INIFAP es precisamente proveerle al productor, tanto de leche como de carne, que hay opciones más sustentables de producción, más baratas y utilizando recursos, incluso subproductos como pueden ser de la industria azucarera, como la melaza o las melacinas también. Doctor Santana, ¿nos permite por favor unos instantes? Vamos a escuchar a los amables patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de este tema. Sale. Gracias por acompañarnos. Esto es Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando de producción de leche en la región central de México. Vamos a una pausa. Recuerde, estamos en radio, en televisión y también en redes sociales. Siga usted con nosotros. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, estamos hablando de producción de leche con el doctor Omar Santana, investigador del campo experimental Pabellón del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, allá en Aguascalientes. Y doctor, háblenos ahora de la importancia que tiene un buen ensilaje. Ya tenemos una buena mazorca, en este caso de maíz amarillo, híbrido desarrollado por el INIFAP, libre de fusarium. ¿Qué sigue ahora para garantizar un buen ensilaje, doctor? Muy bien, pues algo clave es el proceso de conservación. Y yo lo digo también con mis productores, hay algo muy frustrante que es tratar de llevar a cabo todo el manejo agronómico de una manera correcta para que el día que se está cosechando echemos a perder un buen trabajo que nos costó 4 o 5 meses desde la planeación. Entonces, ¿cuál sería el otro factor clave? El proceso. Entonces, algo en lo que estamos trabajando también en el INIFAP es tratar de llevar a los productores de la mano a que realicen un buen proceso de ensilaje. El ensilaje, recordemos que es un método de conservación que no es nuevo, incluso se documenta que se llevaba a cabo en el Antiguo Egipto, que está basado en la fermentación. Esta fermentación, pues es básicamente lo que es reducir el pH, o es decir, llevarlo a un estado ácido, de manera de eliminar las bacterias que descomponen o echan a perder el forraje, y en su lugar tener ácido láctico. Este ácido láctico pues es la clave para mantener un pH ácido y que el forraje se mantenga
conservado hasta por más de 300 o 500 días que nos pueda durar un siglo. Entonces, ¿cuáles son los factores clave? Nosotros mencionamos 5, que es cosechar en un estado óptimo, el tamaño de corte, la compactación, la capa o el sellado y la extracción. Brevemente, algo muy discutido es cuándo se debería de cosechar el maíz. Bueno, aquí parte de los estudios que hemos realizado en el INIFAP, en el campo experimental Pabellón, nos indican que el estado óptimo es cuando el grano del elote ha llegado a un estado de 3/4 de línea de leche. ¿Qué significa? Que es cuando nosotros tomamos un grano de maíz, lo reventamos y ya es pura masita, ya sale muy poca leche. A partir de ahí para adelante es cuando nosotros podemos cosechar el maíz y sacar el mayor provecho de nutrientes. Lo otro es el corte. Muchos de los productores de aquí de la región dependen de un maquilador. Este maquilador es el que les realiza el trabajo de cosecha. Entonces, algo en lo que estamos poniendo énfasis cuando asesoramos a estos productores es que ellos deben de vigilar este proceso. ¿A qué se refiere? Bueno, pues tratar de tener un tamaño de corte uniforme entre 19 y 22 milímetros para evitar el proceso de selección de la vaca. O sea, la vaca de manera natural, instintiva, va a tratar de separar partículas y llevarse aquellas que le son más agradables o que le son más fáciles de rumiar. Pues, a manera que nosotros uniformizamos este tamaño de partícula, reducimos este índice de selección. Otro detalle muy importante con el corte, que tiene que ver con el tercer proceso, es la facilidad de compactación. Cuando nosotros cosechamos un ensilaje y el tamaño de corte es muy largo, que digamos sobrepasa los 25 milímetros o la pulgada, va a ser más difícil de que se compacte. Y esto es algo muy, muy crítico. Si no se compacta, no se extrae todo el aire y entonces no ocurre el proceso de fermentación. Este debería ocurrir entre las primeras 24 a 36 horas. Entonces, si no ocurre un proceso de fermentación, ocurre lo contrario, que es un proceso de putrefacción, que se empieza a podrir el silo, y es cuando nosotros destapamos silos que traen un aroma putrefacto. Entonces, es cosecha, punto óptimo de cosecha, el corte, la compactación. Aquí estamos trabajando con los productores diciéndole que es muy importante que compacten, que apisonen lo mejor posible para que se extraiga este aire. El cuarto punto, que es la capa. Y aquí el énfasis es enseñar a los productores que no es lo mismo tapar que sellar. Tapar es simplemente cubrir. Pero sellar significa de que no voy a permitir que reingrese aire a mi silo. Y el quinto punto es la extracción. Una vez que se abre este silo, pues yo debo de estarlo extrayendo de una manera en la que no cause una descomposición o una segunda fermentación. Digamos, esto es los pasos clave. Ya produjimos en campo, ya tuvimos un buen híbrido, llevamos a cabo un buen manejo agronómico. Lo ideal sería que este proceso, que a veces se lleva en menos de un día, no nos eche a perder todo el trabajo de atrás. Y doctor Omar, en la metodología que ustedes están llevando a cabo con los productores de allá de Aguascalientes o de otros estados de la región, adicionar otro levaduras o otro componente para tener mejor paliatividad, ¿ustedes no lo recomiendan? Por supuesto que sí. Nosotros recomendamos a los productores que utilicen algún inoculante. ¿Estos inoculantes qué son? Pues son bacterias que me van a reducir el pH, me van a ayudar. Es decir, para nuestros amigos que nos escuchan, es como en vez de mandar un batallón con 100,000 soldados, pues envía un batallón de 100,000, de 1,000,000. ¿Qué se refiere? Que de manera natural el ensilaje ya lleva algunas bacterias que van a hacer ese trabajo, esa reducción de pH al acidificar. Pero si yo además mando algún inoculante, pues el trabajo se va a llevar a cabo de manera más rápida. Ahora recordemos, muchos de los productores no tienen todas las herramientas para llevar a cabo los procesos de una manera
adecuada. Hay veces que les falla un tractor, hay veces que el maquilador llega a la carrera y no hace un adecuado proceso del grano. Entonces, ayudar un poquito adicionando algún inoculante es muy recomendable para los productores. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay productores que me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro inoculante? Básicamente en el mercado se manejan dos tipos, homofermentativo y heterofermentativo. El homofermentativo es aquel que tiene bacterias que únicamente van a sintetizar ácido láctico, o sea que me van a ayudar a bajar la acidez o a bajar el pH del ensilaje. Y el heterofermentativo es aquel que tiene bacterias que me van a ayudar a bajar el pH o a tener acidez, y otras bacterias que sintetizan ácido acético. Este ácido acético es el que le brinda la estabilidad al silo una vez que lo destapamos. Entonces, sí, en conclusión, sí nosotros recomendamos que los productores adicionen algún tipo de inoculante. Doctor Santana, ¿qué propuesta tiene el INIFAP para la escasez a la que usted se refería al inicio de esta entrevista? Me refiero a la falta de agua, a la poca disponibilidad de líquido, pues para llevar a cabo todas las labores, tanto agrícolas como pecuarias. Muy buena pregunta. Ese es uno de los retos que tenemos más grandes, porque pues si no hay agua, realmente aquí la condición del norte y centro del país no es la mejor como para llevar a cabo un forraje en condiciones de temporada. Algo que sí me gustaría señalar son los esfuerzos que han realizado los productores, los gobiernos que han pasado por aquí, que es la modernización del distrito de riego. Un poco de historia: aquí en Pabellón está el primer distrito de riego del país, el DDR-01. Este es un distrito de riego que depende de una presa que está en la cuenca alta, en la sierra. Esta presa riega alrededor, ahorita, cerca de 6,000 hectáreas aquí en lo que es Pabellón de Arteaga y algunos municipios aledaños. En los últimos años se llevó a cabo una modernización. ¿Qué significa? Que ya no se lleva a cabo el riego rodado, sino se lleva a cabo por medio de cintilla o de goteo. ¿Qué ha pasado en los últimos 11 años, de 2010 a la fecha? Pues que hoy somos capaces de producir no 19 o 18 toneladas de forraje seco, que lo hacíamos en el 2010. Hoy producimos cerca de 26 toneladas, que es lo que les mencioné hace rato, de forraje seco, pero utilizando casi la mitad de agua. Entonces, ese es uno de los pasos, la optimización del recurso hídrico a través de sistemas de riego más eficientes. Pero otro de los retos que vienen para nosotros es ofrecer forraje, y en este caso maíz, que tenga esa característica, que tenga tolerancia al estrés hídrico, tolerancia a sequías, pero que además sea capaz de producir. En este contexto estamos trabajando con los mejoradores genéticos para desarrollar híbridos o líneas progenitoras, que son los padres de estos híbridos, que tengan esa capacidad de producir en un ciclo más corto, que es el ciclo que nosotros tenemos de temporal, y producir una mazorca más larga y más grande. O sea, enfocarnos en producir más grande. Entonces, son una de las estrategias que yo creo que ahorita son las que nos van a ayudar a enfrentar esta escasez de agua. Doctor, ¿y la rentabilidad en la producción de leche cómo se ve o cómo también se vería con estas alternativas que ustedes están trabajando en investigación? El grano pasa hacia la vaca, la síntesis en proteína, y hay producción. ¿Es rentable o se están midiendo esos parámetros ahorita? Por supuesto. Sí. Bueno, ahorita realmente los productores están enfrentando un alza en los insumos, en todo lo que son insumos, granos, pastas, muy fuerte. Eso por un lado. Por el otro, bueno, sabemos que los fertilizantes se fueron a los cielos. El negocio es rentable, sí lo es. Sabemos que la alimentación en un establo también ocupa cerca del 70% de los costos que se llevan a cabo en la producción de leche.
Entonces, en la medida en el que el productor sea más eficiente en la manera de alimentar sus vacas, le va a ser más rentable. Voy a poner un ejemplo. Hay productores que se pueden dar el lujo de alimentar vacas a muy alto precio y tener muy alta producción de leche. Pero al final lo que cuenta es cuántos pesitos por vaca me quedan libre después de alimentarla. Y en eso es donde está la rentabilidad. Entonces, ¿qué se hace? Les mencionaba al principio que tenemos una tecnología enfocada a lo que es optimizar el uso del nitrógeno proteico en la dieta. Pues no es más que tratarlos de apoyar en cómo elaborar un núcleo proteico de bajo costo. Y lo que hemos logrado, vamos a decir, el año pasado trabajamos con un grupo de productores ahí Doctor Santana, perdón que lo tenga que interrumpir. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Le aprecio mucho esta entrevista que concede Acústica Rural y permítanos seguir en contacto con usted. Muy bien, bueno, pues aquí estamos y yo creo que hay mucha información que dar, ya no nos ajusta el tiempo, pero es un gusto platicar con ustedes y aquí estamos en el Campo Experimental Pabellón. Gracias, doctor Santana. Vamos a una pausa. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, la semana pasada, el gobierno de la República, a través del propio presidente de la República, anunció una serie de medidas para tratar de frenar los índices inflacionarios. Por cierto, el Banco de México, a través del INEGI, dio a conocer que la inflación sigue por arriba del 7% en el último reporte correspondiente precisamente al mes de abril, casi 8%, independientemente que los precios al productor están rondando ya el 10% de incremento, cifras que por supuesto están descontrolando la economía. Pero ¿qué implicación tiene para la gente del campo, tanto grandes como pequeños, estas medidas que anuncia el gobierno de México? Vamos a platicar con el licenciado Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, un hombre preparado y conocedor de estos temas que pues nos tiene su opinión a este respecto. Juan Carlos, nos da mucho gusto saludarte, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. José Luis, buenos días. Con el gusto de saludar a toda la gente que los ve a ustedes y hablar pues de este programa antiinflacionario de combate a la inflación y a la carestía, que es el PASIC, que anunció el miércoles el presidente de la República. Y bueno, en el tema de los productores, creo que hay tres temas importantes. Uno, el aumento de la producción de maíz de 2.8 millones de toneladas y de frijol 50,000 toneladas. En el tema de que aumenta el número de estados que se va a apoyar con fertilizantes de 5 a 9 estados, lo que es también la reserva estratégica que se piensa para maíz y el cierre de las exportaciones de maíz del estado de Sinaloa. Para abundar en el tema de la producción de maíz, hablan de 2.8 millones, que lo vemos alcanzable, pero en el mediano plazo, no hoy. ¿Por qué? Porque ya ahorita se está sembrando lo que es las cosechas de primavera-verano. Entonces, creo que se va a requerir de una planeación y una coordinación y también de recursos adicionales. También habla el presidente hoy en la mañana de que va a hacer unas visitas al sureste mexicano, porque a través del programa de Sembrando Vida, a través de lo que están sembrando árboles, van a producir entre estos maíz y frijol, pero ese es puro maíz de autoconsumo. Esto no va a venir a apoyar la oferta nacional para el mercado. Esto es para el consumo local, para el consumo de la gente que vive en las zonas rurales, pero el programa que tiene que activarse a la brevedad y que seguramente tendrá que verse para el otoño-invierno que viene, va a ser un programa que ojalá en el presupuesto y en el paquete económico para el 2023 se pueda regresar a los programas de financiamiento, de los programas de fomento a la producción, del seguro, de la agricultura por contrato, de las coberturas de precios, de los programas de tecnificación que en este gobierno han sido eliminados y que ahora que estamos viendo los avances de la producción, vemos que en los 3 años del actual gobierno la producción de maíz, más que aumentar, ha disminuido el 0.6%, sí ha aumentado
la producción de frijol, ahí se mantiene, ahí casi somos autosuficientes. En el caso de arroz, somos deficitarios en el 80%. Sí ha aumentado con los precios de garantía el tema del arroz. En el tema del trigo, aunque ha aumentado un poco la producción de trigo panificable, seguimos importando el 60% de la producción del consumo de trigo panificable. Esto quiere decir, José Luis, que el gobierno necesita otra vez trabajar con el sector productivo, con las empresas que surten de semilla, de insumos, el tema de la asistencia técnica para lograr aumentar realmente la producción y no estar dependiendo tanto del exterior. Licenciado Juan Carlos Anaya, Armando Soto, muy buenos días. ¿Qué pasó, Armando? Buenos días. Licenciado, y si nos puedes comentar, este fin de semana se va a reunir con ingenieros agrónomos que son extensionistas para el nuevo plan de inflacionario de tener soberanía alimentaria en estos hogares, en esas regiones, para reactivar otra vez ese modelo que quedó del extensionista, que hoy es técnico agroecológico, pero para tener esa producción que se necesita en estos lugares. Bueno, totalmente de acuerdo, pero es para puro productor de autoconsumo, para productor de menos de 5 hectáreas. Te señalo que más del 70%, el 70% de los productores tienen menos de 5 hectáreas, pero producen el 36% de los 27 millones de toneladas que este año vamos a producir. Entonces, la realidad, sí lo vemos y lo hemos platicado con la Secretaría, es un tema de autoconsumo, de seguridad alimentaria, pero para la gente que vive en el sector rural, no para las necesidades del país, para el consumo de la tortilla, para el consumo pecuario, para el consumo agroindustrial, que se requieren volúmenes mucho más importantes que aumenten la productividad. Es decir, necesitamos que si queremos aumentar en el sur-sureste, que usamos muchas semillas criollas, no híbridas, yo no hablo de genéticamente modificados, para aumentar la productividad no vamos a tener los resultados que el país requiere de un aumento a la producción, ya que actualmente estamos importando 18 millones de toneladas, el 40% de lo que consumimos. Es decir, que este programa de 3 millones de realizarse, que no creo en este año, disminuiría las importaciones solamente a 15 millones, pero el consumo sigue aumentando. Licenciado Juan Carlos Anaya, ¿qué debemos entender por esta propuesta que hace el gobierno federal de tener una reserva estratégica de maíz? ¿Y qué pasaría con la gran producción? Ya lo mencionabas, por ejemplo, los estados de Sinaloa o las grandes regiones productoras en el Bajío mexicano. Bueno, ahorita se habla, pues, ahorita no hay producción en el Bajío, viene solamente Sinaloa con 5.6 millones. Y creo que no es una buena estrategia tener una reserva estratégica, porque lo único que va a hacer es que va a subir el precio del maíz en lugar de bajarlo. No es conveniente, encarecería los precios del maíz para el sector consumidor, y pues esto no creo que sea adecuado por el momento, sería para otras ocasiones. Y además que Sonora, que es otro productor de maíz del otoño-invierno, de traer una producción de 620,000, 700,000, solamente va a traer 120,000 toneladas por falta de agua. Y Tamaulipas, que producía 900 a 1 millón de toneladas, si acaso traerá 300,000 toneladas. Esto quiere decir que la cosecha otoño-invierno va a ser menor. Entonces no vemos estratégicamente por qué hacer esta reserva estratégica, ya que esto lo único que está dando es una señal de que los precios se mantengan al alza. Y respecto a cómo los grandes productores, los productores industriales en diferentes regiones del país, ¿de qué manera pueden ellos incorporarse a esta estrategia del gobierno federal y les sería benéfico? Y también considerando a las grandes empresas productoras de harina, algunas de ellas con presencia importante en otros países. En el tema de los productores no vemos ninguna estrategia. No hay programas, solamente es para productores de menos de 5 hectáreas, todo lo que es el programa de precios de garantía, de fertilizantes,
es para estos productores. Por eso sentimos que debieran volverse a los programas que anteriormente existían para poder incrementar la productividad que tanto requiere nuestro país de depender menos de las importaciones. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa con la cuestión de incrementar de 5 a 9 los estados que pueden ser receptores de fertilizantes a través de este programa, Juan Carlos? Bueno, pues que siguen siendo los mismos beneficiarios, yo creo, y yo he señalado que debiera ser también a los demás estados del país, porque no nada más los pequeños productores están viendo impactados por el incremento de los fertilizantes que han subido 163%, a lo mejor en una forma más estratificada, darle al productor pequeño más un incentivo, luego al mediano y a lo mejor al grande, pero creo que todos son mexicanos, todos son productores, todos producen maíz y creo que debe ser una política estratificada, pero que beneficie a todos, ya que a todos les está afectando el costo de los fertilizantes y más a los medianos y grandes. Recordemos que solamente el 57% de la producción se fertiliza. Entonces, no vaya a ser que las zonas que usamos nuestras variedades criollas, la agroecología, pues ellos no quieran usar el fertilizante fósil y quieran seguir utilizando sus fertilizantes, biofertilizantes o lo que ellos estén acostumbrados a utilizar en sus regiones para productos orgánicos y todo. Creo que hay que dejarlos que hagan lo que a ellos les está gustando. Ahora, Juan Carlos, ¿qué panorama vislumbran ustedes que se la pasan analizando todo el tiempo los movimientos agropecuarios en prácticamente todo el planeta? ¿Qué se vislumbra corto, mediano, largo plazo para el mercado de maíz, tomando en cuenta las producciones de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil y lo que está ocurriendo con el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, que vamos a seguir teniendo buenos precios y es oportunidad para el productor. Yo siempre he dicho que el mejor fertilizante es el precio. Ahorita estamos viendo los segundos precios históricos más altos y creo que es un gran momento para que el productor siembre, pero el tema que trae el productor es de costos de producción, costos de financiamiento, las tasas están subiendo. Entonces, considero que ahí es donde las políticas públicas, los programas y bienes públicos deben ser orientados a minimizar los costos de los productores y que los productores puedan aprovechar estos buenos precios que vamos a ver en el corto y en el mediano plazo, en virtud de que todavía no se ve cómo venga la cosecha, viene atrasada en Estados Unidos porque no han sembrado todo. Vemos que el tema de Ucrania y Rusia seguirá y Ucrania es un factor importante al ser el quinto productor de maíz y tercer exportador. Y entonces, y en el caso del trigo también, entonces la realidad, vemos un panorama de precios buenos para el productor, no buenas noticias para la agroindustria y para los consumidores. Juan Carlos, ¿nos permites por favor un instante? Vamos a escuchar brevemente a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos conversando de este tema, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias, está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Transmitimos a través de radio en las frecuencias de acústica en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en otros puntos de la República Mexicana, a través del canal 13.1, la gran cadena Albavisión, región sur-sureste y otras partes importantes de nuestro país. Y, por supuesto, también nos encuentra usted en redes sociales, en la página de Acoustic Noticias en Facebook y también en Instagram tenemos la cuenta de Grupo Acoustic. Nosotros regresamos en unos instantes. Siga usted con nosotros. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando con el licenciado Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esta institución que se dedica las 24 horas del día, los 365 días del año, a estar atentos al desarrollo de los mercados agropecuarios. Y Juan Carlos, háblanos un poco más de la importancia que tendría para los productores que regresaran este tipo de programas, fomentos a la producción, agricultura por contrato, más tecnificación y otros.
Miren, el tema de fomento a la inversión eran programas que iban orientados al apoyo al tema del uso de paquetes tecnológicos, apoyo a la semilla, el apoyo a los fertilizantes y la asistencia técnica, que era algo que llevaba la anterior subsecretaría de Agricultura, que ya desapareció. Entonces creo que ese programa era muy importante y que ahora el presidente muy bien ha restablecido con esto de la asistencia técnica, lo que es el extensionismo, como señalaban ustedes, es muy importante, pero es para todo el país. Y se puede hacer tanto público como una alianza público-privada en el tema de asistencia técnica, ya que las semilleras hay muchas, lo que les interesa es vender sus semillas que cumplan con lo que le están ofreciendo a los productores, y creo que es muy, muy importante. En ahora, el tema del... Adelante, Juan Carlos. ¿Mande? No, adelante, por favor, Juan Carlos. En el tema del financiamiento, pues eran las tasas de interés. Vemos que ahora se han incrementado, entonces había un apoyo para el pequeño y mediano productor en una disminución de sus tasas, que es muy, muy importante e interesante para bajar costos. El tema del seguro, ahora con tanto el tema del clima, que tenemos tantos problemas de la Niña. Actualmente, de acuerdo a Conagua, más del 50% de los municipios ahorita están en sequía extrema. Esperemos que vengan las buenas lluvias. También un secretario de Agricultura señalaba que el mejor secretario de Agricultura es el que estaba bien centrado, y sabemos que sí, ya que el 75% de nuestra superficie es de temporal. Entonces el seguro agrícola juega una parte importante de que si hay daños en su producto porque no llueve o excede, el seguro permite al productor que no pierda toda su inversión. Esto se eliminó. En el tema también del tema de la agricultura por contrato, que era un programa que apoyaba con coberturas al productor y también a la agroindustria o al sector pecuario. Esto permitía al productor, desde que iba a sembrar, tener un precio piso, y al que iba a comprar un precio techo. Eso ayudó mucho cuando tuvimos los temas de incrementos de los precios en 2008, 2009 y 2012, ya que son instrumentos que hacen que se cuide la volatilidad, se administre la volatilidad y no tenga un impacto en toda la cadena. Entonces, son programas que funcionan y que creo que deben reanalizarse y regresar, y que mucho el Consejo Nacional Agropecuario y otras organizaciones de productores han solicitado al gobierno que estos programas vuelvan y que sean apoyos que permitan aumentar la producción. Nuestro talón de Aquiles en los 4 subsectores que manejamos nosotros es granos y oleaginosas, donde estamos produciendo solamente el 52% de lo que necesitamos, y lamentablemente las importaciones siguen creciendo, y creo que es algo que el gobierno debe tomar en cuenta, porque ya lo estamos viendo, que estar dependiendo del mercado internacional de lo que sucede, primero, provoca aumento en los precios, pero también riesgos en el abasto. Juan Carlos Anaya, esto lo que tú comentas también, mi pregunta sería en esto. Hoy los productos, los granos, el alza en los fertilizantes, la guerra ruso-ucrania, eso también nos da pie al alza a otros productos del consumo pecuario, como es pollo, carne, leche y otros productos. Y también el crecimiento de las importaciones y exportaciones de México hacen también el mismo superávit que tuvimos a finales del año 2021. Sí, realmente en las pláticas que se tuvieron del programa antiinflacionario, el sector agroindustrial y pecuario manifestó al gobierno que lo que les está afectando a sus costos de producción, el aumento de las materias primas, principalmente maíz y pasta de soya en el caso pecuario, y en el caso del trigo, los aumentos en la industria en el caso del trigo para el pan. Entonces hemos visto incrementos importantes en el precio de las materias primas. Para darte una idea de lo que es de abril 2020 a 2022, el maíz ha incrementado en más del 120%,
y la pasta de soya 40%, y en el trigo algo similar ha sido de más del 98%. Entonces, eso ha hecho que las cadenas tengan mayores costos, bajen su rentabilidad, y de alguna manera se ha visto un impacto menor a la canasta básica, ya que en el caso de res el aumento de la carne ha sido del 17-18%, en el caso del pollo el 12%, en el caso del cerdo 10% y en el caso del huevo 4.8%, y en la leche pasteurizada del 12%, que es por debajo de lo que han aumentado los costos, porque no se los pueden impactar totalmente al consumidor porque dejaría de comprar. Yo creo que todos estamos en contra de la inflación porque afecta a las cadenas productivas, también afecta a los productores porque los productores han tenido incremento en sus costos, también de fertilizantes, sus costos de financiamiento, los costos logísticos, y esa situación no beneficia a nadie. Y en el tema de exportaciones, como bien dices tú, sí ha caído un poco la balanza en virtud de que estamos gastando más en granos y oleaginosas. Afortunadamente sigue superavitario, y mucho lo que señala el presidente y muchos analistas es que esta inflación es importada en virtud de dos factores: el aumento de los costos de las materias primas y el aumento que sigue de la demanda de nuestros productos, principalmente hortofrutícolas, porque Estados Unidos generó una serie de apoyos que lo que provocó es una mayor demanda, más inflación, lo que ha provocado que en Estados Unidos ellos, después de muchos años, tengan una inflación nunca vista más alta que en nuestro país. Entonces es una preocupación no nada más de México, sino también del mundo, el tema inflacionario, porque esto lo que provoca es más pobreza y que tenemos que tener mucho cuidado en que la gente deje de comer. Por otra parte, licenciado Juan Carlos Anaya, ¿qué pasa con estos intentos para que aumente la producción de arroz y trigo en la República Mexicana? ¿También es posible lograr la autosuficiencia en estos dos cereales, reitero, trigo y arroz? Y por otra parte, ¿de qué manera le va a impactar al productor de todo tamaño el hecho de que no vayan a aumentar momentáneamente las tarifas de peaje, que no vaya a aumentar momentáneamente el precio de la gasolina y que aumente la seguridad en las carreteras? Mira, José Luis, yo no creo en la autosuficiencia. Ningún país es autosuficiente en todo. Nosotros somos autosuficientes en frutas y hortalizas, somos autosuficientes, casi el 88% autosuficientes en pecuario, en azúcar somos autosuficientes, en café somos autosuficientes. Nuestro talón de Aquiles es granos y oleaginosas, en virtud de que nuestra superficie es de temporal, muy seca, no está ahí nuestra ventaja comparativa. Entonces, la realidad, en tanto en trigo, no tenemos muchas regiones que sean frías para el trigo. Sí, aumentar un poco, pero nunca vamos a lograr la autosuficiencia. En arroz, que es donde tenemos oportunidades en el sureste, no hemos invertido en infraestructura hídrica para crear distritos de riego, ya que requiere mucha agua, y solamente seguimos produciendo el 20% del arroz. Y en el tema que tú señalabas al final, ¿qué me señalabas? Mantener los precios de combustibles, mantener los precios de peaje e incrementar la seguridad en carreteras. En general, ¿esto cómo va a beneficiar a los productores agrícolas? No, pues beneficia mucho porque no baja los gastos de tractores, de todo el equipo de maquinaria que se usa en el campo. La realidad es algo que ya se ha venido haciendo con la eliminación del IEPS. Esto va a costarle al país 280,000 millones a 320,000 millones, eso es muy bueno. La seguridad en carreteras, pues es algo que no se debe decir, es permanente, ya que estamos viviendo problemas de robos y seguimos viendo tomas de carreteras aún con el anuncio. Sí, es una medida que preocupa el tema de la inseguridad porque incrementa costos de seguros y todo, y más que nada que gente que mueve sus productos y que no están asegurados, pues pierden una cantidad de dinero, ya que es muy líquido los productos agropecuarios. Entonces, la realidad, ojalá las medidas de seguridad sean reales y ejecutadas, ya que vemos constantemente que paran las carreteras y eso daña la llegada de los productos a los centros de abasto.
Pues, licenciado Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muy amable, gracias por esta entrevista. Gracias a los dos y buen día. Gracias. Buenos días. Al director de esta importante institución que se dedica al análisis de la actividad agropecuaria en México. Y bueno, ahí está el panorama. Y Armando, yo me quedo con esta declaración que nos hace Juan Carlos, en el sentido de que las condiciones geográficas, físicas de la República Mexicana hacen poco viable, por lo menos, la producción de trigo cristalino, tanto para pan como para otros usos, por ejemplo, la harina. Yo me quedo con lo que tú dices, José Luis. No todo el mundo, todos los países son autosuficientes. Sí, lo dijo Juan Carlos también. Por las condiciones orográficas, hidrográficas que hay en todo el territorio. Aquí, como dice, no tenemos extensiones grandes de climas fríos, que podemos llegar a temperaturas de 8 o 9 grados. Tenemos una orografía, unas condiciones climatológicas, unos nichos ecológicos, pues que nos cambia todo el territorio. Tenemos grandes cadenas montañosas, José Luis, a lo largo de la República Mexicana. Esos nichos pues nos dan las oportunidades de otros productos. Y como lo señalaba también Juan Carlos Anaya, se va a reforzar esta política que han venido impulsando instituciones, por supuesto, como la Secretaría de Agricultura, pero también el INIFAP y el Colegio de Posgraduados, el sistema de milpa intercalada con árboles frutales, el MIAF. Los árboles frutales tienen un tiempo prolongado de desarrollo, en algunas ocasiones, como la manzana, llega a ser por arriba de los 7 u 8 años, y mientras estos árboles comienzan a desarrollarse, comienzan a crecer, pues evidentemente se puede implantar ahí el sistema milpa, no solo maíz, también frijol, calabaza, chile y otras materias. Bueno, Armando, llegamos a la parte final de Acústica Rural. Así es, José Luis, gracias, excelente día y provechoso. Muchas gracias y como siempre apreciamos mucho la asistencia técnica y de producción de nuestros compañeros en Acústica Rural. Y recuerde, nosotros estamos en radio, en televisión y también en Spotify. Ahí puede usted encontrar la programación de Acústica Rural, por si le interesa volver a escuchar algún programa. Que tenga usted excelente día. Muchas gracias.